Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a solamente 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden encontrar completo o pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados de Club de Prensa. En primer lugar, la periodista española, corresponsal de Mediaset, Dori Toribio. Bienvenida, como siempre, a esta mesa. Gracias. José López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido también. Gracias. Y Moni Yacen, analista política del Club de Prensa, bienvenido a este programa. Gracias. Y el primer asunto, Dori, tiene que ver con la matanza ocurrida en la madrugada del domingo en un club para la comunidad LGBTI o para la comunidad gay en Orlando, en la Florida. Todas las portadas dan cuenta de la noticia. Aquí está el diario The Washington Post, dice 50 personas asesinadas en un club gay en la Florida. Se trata de la peor, de la matanza más sangrienta en la historia de este país, por encima incluso de la que hubo en el año 2007 en la Universidad de Virginia Tech, muy cerca de aquí, por encima incluso que la del año 2012 en el colegio Sandy Hook, un colegio de educación primaria, en donde murieron 26 personas, 20 de las cuales eran niños de alrededor de 8 años. El causante de esta matanza es un hombre que se llamaba Omar Mateen, de 29 años, entró con un fusil AR-15 y con una pistola a este club, y a partir de las 2 de la madrugada empezó a abrir fuego hasta las 5 de la mañana, cuando fue abatido por las fuerzas policiales. Él además tenía 2 investigaciones que le había hecho el FBI, sin embargo estaba portando estas armas. Tenía simpatías por el Estado Islámico. El Estado Islámico ha dicho en cierto modo que este es uno de sus soldados. El Estado Islámico, recordemos, es un grupo que ha cometido muchísimos atentados terroristas y que quiere montar un califato en la zona del Medio Oriente. Aquí surgen varias preguntas, y la primera es ¿qué se puede hacer si la política de portar armas en Estados Unidos sigue exactamente igual? En este país hay 315 millones de habitantes y hay casi 300 millones de armas. Prácticamente hay un arma por persona. El editorial del diario The Guardian de Londres dice lo siguiente hoy: la terrible verdad es que la sociedad estadounidense es más vulnerable a estos ataques por el acceso general de la gente a las armas letales. Aunque es cierto que las armas no matan, como dice un eslogan de quienes defienden el porte de armas, la gente con armas mata gente, y mata más y más eficazmente que la gente sin armas. Una frase muy elemental. Pero se dará cuenta de eso Estados Unidos, donde el porte de armas está protegido por la segunda enmienda de la Constitución, es decir, por un artículo constitucional que dice en términos generales que los ciudadanos pueden comprar armas, tener derecho a conseguirlas, para la eventualidad de que aquí haya una tiranía y no un gobierno democrático. Y no solo es la segunda enmienda, que por mi parte yo respeto profundamente la segunda enmienda, es un Congreso de Estados Unidos que se niega una y otra vez a que haya una ley o una reforma de la ley para un mayor control de armas. Hillary Clinton lo decía esta mañana y el presidente Obama lo dijo solo hace unos días, y es que ellos llevan tiempo pidiendo que al menos, si no se va a endurecer todo el control de armas o todo el control de acceso a las armas, por lo menos en los casos de personas que estén en listas de supuestos o presuntos o potenciales sospechosos de terrorismo, como era el caso de Omar Mateen, que había sido interrogado varias veces, casi 3, por el FBI desde 2013 a 2014, en ese caso que estas personas, ya que no, por ejemplo, no pueden subir a un avión, están en la lista de personas prohibidas para volar, pues que tampoco puedan acceder a un arma. Esa es la reforma mínima que lleva reclamando mucho tiempo la Casa Blanca, que el presidente Obama lo recordó hace 11 días en un evento con estudiantes, y que esta mañana lo ha vuelto a recordar Hillary Clinton. Y además ambos van más allá, no es solo una cuestión del Congreso, es una cuestión de los republicanos en el Congreso y sobre todo de la influyente y poderosísima Asociación Nacional del Rifle aquí en Estados Unidos. Es decir, el debate es muy complejo en este país, como todos sabemos. Prohibir las armas es una cuestión que aquí es para muchos incompatible con las libertades individuales más sagradas y con la segunda enmienda de la Constitución, pero sí hay que intentar ponerle unos límites a personas que estén o hayan sido investigadas en algún momento por sospechas de terrorismo, que por lo menos tengan más difícil acceder a las armas. Y sobre todo un segundo punto que este país podría sopesar, aunque no lo hace y no lo ha hecho estos meses, pero que yo creo que a todos nos llama mucho la atención, es lo fácil que es acceder a armas que se utilizan en guerras, como estos fusiles AK-15, que son fusiles de asalto, que es el mismo que se utilizó en la matanza de Newtown, que es el mismo que se utilizó por los asesinos de San Bernardino y que es el que ha utilizado ahora este asesino en Orlando, que sea más difícil.
difícil. 3.300.000 fusiles como este AR-15, 3.300.000 según las estadísticas del año 2012. Hay otra pregunta que se plantea mucha gente, Pepe, y es ¿cómo es posible que un hombre que tenía investigaciones del FBI, como el señor Matin, tuviera acceso y pudiera portar un rifle de asalto? Sí, es uno de los grandes huecos que todavía subsiste en la legislación. Es evidente que este argumento central que abanderan quienes favorecen la libertad absoluta, sin restricciones de la aportación o de la posesión de armas, se basa en la idea central de que ningún tipo de legislación va a prevenir, por ejemplo, un ataque como el de este caso, ¿no? Un lobo solitario que aparentemente no tiene una conexión orgánica o formal con los grupos terroristas y que prácticamente es imposible detectarlo a menos que él tenga la ocurrencia de comunicarse en redes sociales y básicamente avisar que va a cometer un delito. Este incidente es imposible de detectarlo. Tienen razón, pero eso no quiere decir que no se tenga que hacer algo justamente para evitar que esta disponibilidad de armas llegue, por ejemplo, y este es un caso para mí clarísimo, a todas las personas que por sospecha de posibles vinculaciones terroristas están en la lista de exclusión aérea, es decir, no pueden tomar aviones, pero sin embargo pueden ir ahorita a cualquier armería de Estados Unidos y comprarse esta arma de asalto que son por naturaleza ofensivas, ¿no? Este gran argumento de que tiene la persona una arma en casa para defenderse si hay una invasión, etcétera, se viene por los suelos cuando ves que tienes armas de 30 cartuchos que cualquier experto militar o cualquier veterano de guerra te va a decir que no son defensivas, son armas estrictamente ofensivas para infligir el mayor daño posible en el menor tiempo. Entonces, este debate se complica, creo yo, y ahí me refiero a tu pregunta específica, porque la idea de tener regulaciones con sentido común para las armas más o menos está establecida, ¿no? Los demás son aspectos políticos, son aspectos de favorecer a las manufactureras de las armas, pero el tema complejo para Estados Unidos es precisamente cómo tengo las suficientes herramientas legales que me permitan probablemente infringir en las libertades individuales de tal manera que vuelva a tener aquellos poderes prácticamente omnívoros que tenía, por ejemplo, lo platicábamos Edward J. Hoover en su época en los 60 y 70, donde básicamente intervenían, penetraban todo tipo de organizaciones, algunas veces para bien, otras veces para mal. Por ejemplo, tenía micrófonos en todos los activistas de los 60, ¿no? Claro. Pero ¿cómo ahora se debe llevar el debate quizá a una situación en la cual la gran diversidad de grupos, de posibles células, de posibles simpatizantes, de admiradores, de gente que se siente inspirada y que no tiene una instrucción formal, ¿cómo puedes penetrar, cómo puedes tratar de obtener información fidedigna, accionable, inteligencia accionable, sin necesariamente violar los preceptos constitucionales de este país? Es un dilema complejo, es un dilema profundo que yo creo que no se va a resolver en el corto plazo. En este club de la comunidad gay en Orlando, en Múnich, que se llama Pulse, como pulso, pues hubo 50 muertos y 53 heridos que se sepa. Puede que el número de víctimas mortales aumente, algo que sería por supuesto muy dramático. Frank Bruni, un famoso columnista del diario The New York Times, que es homosexual, que es un defensor por supuesto de la causa gay, publicó un artículo ayer que fue una de las tendencias en Twitter a lo largo del día, donde él además dice que esto lo que es un ataque, constituye un ataque contra un país que admite las distintas maneras de amar, ¿sí? No solamente al amor entre un hombre y una mujer, sino entre dos hombres o entre dos mujeres. ¿Sembrará esto un miedo muy grande dentro de la comunidad homosexual o aquí está todo el mundo en peligro? Yo creo que la comunidad gay en el mundo entero y también en Estados Unidos tiene temor a la violencia. En Centroamérica hay unos actos, por ejemplo, horribles contra la comunidad gay, y hay unos esfuerzos por tratar de defender esta población, pero aquí también es una población que siempre se ha sentido vulnerable, no solo por la discriminación, sino porque sufren más ataques y más violencia que el resto de la población. Y algo que me llama mucho la atención de la columna de Bruni y de otras columnas que han sido publicadas en las últimas horas es cómo este incidente reúne una cantidad de situaciones que reflejan tanto las fisuras de este país. Está el tema de la respuesta al terrorismo, está el tema de la libertad religiosa, del odio hacia los musulmanes, está el tema hispano, muchísimas de las víctimas hasta ahora identificadas son hispanos. El tema de las posiciones con respecto a la comunidad gay y el tema también del porte de armas, que está casi de primero en estas discusiones. Y en vez de unir el país, como en algún momento se unió con el ataque del 11 de septiembre
del 2001, lo que estamos viendo hoy es unos micrófonos donde lo que más se demuestra es cómo los políticos en este país están avanzando su agenda a partir de este horrible incidente. Yo creo que este es un momento para que los pronunciamientos públicos tengan mucha prudencia y mucha cautela. Ahora, hay unas reflexiones que son importantes para hacer en este momento. En primer lugar, para los que están volviendo esto un asunto en contra de los musulmanes, pues los musulmanes no se inventaron ni la homofobia ni el terrorismo, y creo que es algo que toca dividir los temas uno por uno. También es cierto que si bien este es el país en donde es más fácil para una persona como este asesino conseguir un arma, pues en Francia, que es un país que tiene unas limitaciones enormes para conseguir armas de fuego, también ha habido unos ataques terroristas horribles en los últimos tiempos. Y me llamó mucho la atención una columna del Guardian de hoy con una frase que está mandada a hacer para la campaña de Estados Unidos y cómo los candidatos en este momento están enfrentando cada uno a su manera este hecho, y el miedo favorece a los demagogos, pero la historia está al lado de los cautos. Ahí está muy claro de dónde, quién ha tomado cada parte de esta frase. Y en ese campeonato el primer lugar se lo gana Donald Trump. Yo estaba pensando en lo mismo. Es decir, cuando hay una tragedia de esta naturaleza, como bien dice Muni, que debería ser un llamado a la unidad, ¿no?, y a condenar el sinsentido de la violencia de las armas, el señor se autoelogia y dice que eso confirma que su política contra el terrorismo es la apropiada y que el presidente Barack Obama debe renunciar por el fracaso. Yo creo que es legítimo preguntarse, por ejemplo, si la retirada de Estados Unidos durante la administración Obama, por ejemplo, de Irak y Siria, esta retracción estratégica, permitió crear un vacío de poder que de alguna manera permitió la creación y la proliferación del Estado Islámico. Eso es legítimo. Pero venir a utilizar esa tragedia para hablar en contra del presidente por ese motivo me parece un exceso totalmente fuera de lugar. Y acaba de empezar, porque esto es lo que nos espera a partir de ahora. Eso fue ayer, pero esta mañana Donald Trump ha seguido diciendo que si todas las víctimas del club de Orlando hubieran estado armadas, esto no hubiera ocurrido, que es exactamente lo mismo que dijo después de los atentados de París. Después de lo que subió más de 7 puntos en las encuestas, lo mismo que ocurrió después del ataque en San Bernardino. Es decir, esto es una estrategia pura y dura, moralmente muy, muy cuestionable, pero Donald Trump sabe de sobra que cuando lanza estos mensajes en momentos muy, muy delicados, hay cierto sector del público y de los votantes estadounidenses que le escuchan, pero evidentemente está cruzando una línea. Esta mañana incluso ha llegado a acusar al presidente Obama de que o es muy débil y por eso estos ataques se repiten, o él tiene algo que ver y es demasiado permisivo y está dejando que los musulmanes atenten contra Estados Unidos, que es una acusación muy grave, no solo de un candidato que aspira a la Casa Blanca, sino contra un presidente de Estados Unidos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe, hay noticias de Guatemala, el país centroamericano, porque el 2 de septiembre del año 2015 renunció Otto Pérez Molina, el presidente. Estaba investigado por un escándalo de corrupción, en parte en las aduanas, por una red de sobornos. Renunció él, tuvo que apartarse del poder también y está en prisión, como el señor Pérez Molina, Roxana Valdetti, quien era la vicepresidenta. Pero ahora resulta que están involucrados otros antiguos funcionarios del gobierno de Pérez Molina en redes de corrupción. Están acusados también Manuel López Ambrosio y está también Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación. El exsecretario privado del señor Pérez Molina, Juan de Dios Estrada, también está vinculado a la investigación. Hay otros exministros que tienen orden de búsqueda y captura, como Eric Archila y Alejandro Sinibaldi, exministros de Energía y de Comunicaciones. Y se ha sabido de estas últimas detenciones de unos ministros que además le habían dado regalos muy costosos, no solamente al presidente, a Pérez Molina, sino también a la vicepresidenta Roxana Valdetti, con un dinero que era de alrededor de 4,3 millones de dólares del erario, es decir, del Tesoro Público, helicópteros. Sí. Bueno, aquí se está batiendo un récord mundial porque hay que elogiar, por supuesto, y mucho al sistema judicial guatemalteco. Aquí hay un apoyo de las Naciones Unidas, pero lo que había montado el señor Pérez Molina no tiene parangón, yo creo. Sí, si asumimos como válidas y al final resultan en convicciones las acusaciones de la fiscal general Tel Maldana, básicamente estaríamos enfrente de lo que aparentemente era un estado criminal, ¿no? De básicamente las estructuras del gobierno al servicio de buscar ganancias que eran absolutamente ilegales. Como bien dijiste, estamos hablando de un helicóptero, una lujosa casa en las playas del Pacífico, lanchas, aparentemente, por lo menos de lo que se ha documentado, 4.3 millones de dólares. Y era un sistema que ellos llamaban, como lo llamamos en México, de cooperacha, ¿no? Donde básicamente había un sistema en el cual los funcionarios
aparentemente, según la acusación, recibían dinero, cada quien aportaba su cooperación y luego se hacían pues una especie de cooperación para que se compraran estos bienes, ¿no? Es este tipo de caso que te deja un sabor agridulce. Por una parte, evidentemente, el saber que haya una estructura, ¿no?, de un Estado, si se comprueban, insisto, las acusaciones, que básicamente estaba al servicio de la obtención de ganancias ilícitas. Pero por la otra parte, hay que reconocer la fortaleza de las instituciones de Guatemala, en el sentido de que nunca esperarías que en un país latinoamericano, ¿no?, se tomaran las medidas y las acciones tan decisivas desde el aparato judicial para aplicar la ley sin distinción de la posición política de la persona. Y en este caso estamos hablando de la máxima investidura legal del país, que es la del presidente de la República. Y no solo eso, sino el esquema de cooperación que estableció la Fiscalía guatemalteca con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, una oficina dependiente de Naciones Unidas. Entonces, sí te digo, obviamente preocupante, ¿no?, que se haya utilizado aparentemente estructura legal e institucional del gobierno para eso, pero por la otra parte, qué importante lección para los países latinoamericanos, ¿no?, que las instituciones funcionan y funcionan de la manera que lo están haciendo en el país y que se ventilen las cosas hasta que lleguen a sus últimas consecuencias. Munilla. Es una especie de lavallato guatemalteco, similar a lo que está sucediendo en Brasil con la investigación a tantos políticos. Dice el New York Times que hay 70 políticos y empresarios en este momento investigados y hay 2 millones de documentos que han sido incautados para tratar de establecer realmente el tamaño y el alcance de esta corrupción. A mí me llama mucho la atención cómo la sociedad civil en América Latina está convirtiéndose cada vez en menos tolerante y menos cómplice de la corrupción. Y uno ve casos, por ejemplo, el caso de Argentina, donde Mauricio Macri ganó las elecciones con una bandera anticorrupción. En el mismo Chile, que casi parecía blindada contra la corrupción, Michelle Bachelet, que parecía también impoluta, ha sido víctima y muy públicamente castigada por sus escándalos de corrupción de su familia. Y otros países, tipo como México, tampoco se ha quedado atrás en divulgar y condenar estos actos. Lo que uno realmente reflexiona es, primero, pues es un caso muy específico donde las Naciones Unidas está ayudando a fortalecer la justicia guatemalteca y creo que ese es un instrumento que se puede replicar en otros países. Entiendo que la OEA está haciendo algo parecido con Honduras, sin tanto apoyo del presidente, pero de todas maneras haciendo un esfuerzo grande por fortalecer las instituciones de justicia. Lo que uno muchas veces ve en casos como en Venezuela o en muchísimo menor medida en Colombia es que la rama judicial se amarra con la rama ejecutiva y tienden a esconderse un poco las cosas mutuamente, pero creo que estos esfuerzos son realmente admirables, y es admirable también Jimmy Morales, que se le ha puesto todo el apoyo a la investigación y que están detrás de buscar la verdad. Es un ejemplo para todos, esta fortaleza de las instituciones de Guatemala, no solo para Latinoamérica, también para Europa, empezando por España, y para este país, para Estados Unidos, porque cómo se ha desmontado una trama de corrupción tan compleja, es algo muy complicado que en algunos casos ni siquiera se llega a tirar del hilo completamente, y aquí tenemos más o menos el mapa desplegado. Hay 70 personas pertenecientes a la élite del gobierno, a la élite política o a la élite empresarial implicadas, esa cifra de más de 4 millones de dólares de dinero público empleado en regalos, no en sanidad, no en educación, en un país que tiene además casi el 40% de los niños con signos de desnutrición, un dinero que se ha empleado en dar regalos. No sé si es un Estado criminal, pero desde luego es un Estado que durante esos años estaba secuestrado porque no estaba ejerciendo sus funciones primordiales, y es una trama muy complicada, y conseguir desmontarla de pleno es algo que demuestra una fortaleza importante en instituciones que nos puede dar un ejemplo a todos. A partir de ahí recuerdo cuando la caída de Pérez Molina, que se decía que aquellos rastros de corrupción eran solamente la punta del iceberg, y vaya si ha sido grande el iceberg con la dimensión que tiene. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Último minuto. Dori, hay un artículo del diario The New York Times a propósito de que ahora estamos en el verano en la zona norte del mundo, en el hemisferio norte, en Estados Unidos y en toda Europa. Dice que los europeos no quieren tanto el aire acondicionado. En Estados Unidos, según los cálculos de este artículo, la temperatura promedio en los centros comerciales y demás es de 21,1 grados centígrados, 21 grados centígrados. Eso es muy frío para los europeos. Y señala además el profesor Stan Cox, un investigador, que si el segundo país más poblado del mundo, el cuarto y el quinto, así, India, Indonesia y Brasil, usaran aire acondicionado como en Estados Unidos, tendrían que invertir el 100% de su energía, más las energías de todo México, todo el Reino Unido, toda Italia y toda el África.
¿Es cierto eso? ¿En Europa no les gusta el aire acondicionado y aquí es demasiado frío? Yo no creo que no es que no nos guste el aire acondicionado, es que nos gusta un nivel normal de ser humano vivo y no a nivel congelamiento como aquí. Así que además de ser una cuestión de temperatura humana, en los países nórdicos sobre todo es una cuestión de ahorro energético, no despilfarrar tantísimo dinero en energía como se despilfarra en Estados Unidos. López Zamorano. No se puede generalizar. Yo vengo de un lugar del centro de México que es templado y no necesitamos aire acondicionado. Aquí en Estados Unidos, en algunos lugares en el verano, sí lo necesitas. Alguien ha estado en Phoenix con 120 grados o en el norte de México, en Mexicali, por ejemplo, donde puedes básicamente detener el aire. Efectivamente sí, pero es verdad que en Estados Unidos hay una actitud perversa en algunos lugares de bajar demasiado la temperatura. Tienes que ir al cine o al supermercado y te tienes que poner un suéter. Yo creo que debería haber un estatuto para reglamentar eso. Bueno, ya. Me parece perfecto el aire acondicionado. Creo que toda la temperatura del mundo debería estar en 22 grados, invierno y verano. Es impresionante que en India solo el 5% de la población tiene aire acondicionado, como usted mencionaba, mientras que México ha subido en este siglo de 13% a 71%. Es impresionante. En Estados Unidos se espera que habrá 700 millones de aires acondicionados en el 2030. Gracias a los tres. A ustedes los espero mañana en Club de Prensa.